voces que forman parte de la noticia. Son las 8 de la mañana con 49 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Carlos Rojas, él es periodista ecuatoriano. Y Carlos, el día de ayer, a esta misma hora de la mañana, el portal La Posta dio a conocer un informe de Policía Antinarcóticos que había dado seguimiento a Rubén Cherres y sus nexos con el narcotráfico. En este informe, que fue archivado luego, se muestra la relación cercana entre Cherres y el cuñado del presidente. Incluso hubo interceptaciones, si se puede llamar así, o se interceptaron llamadas, aproximadamente 10.000 llamadas, en donde se puede comprobar, y estas han sido transcritas porque obviamente pues había una orden de un fiscal para poder interceptar estas llamadas, en donde se puede claramente ver la injerencia que tenía Cherres, cómo operaba Cherres y obviamente cómo se hablaba de poner a ciertos nombres en cargos públicos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias de comprobarse de que esto es cierto, Carlos? Realmente el país está en vilo. Muy buenos días, gracias por su saludo. Yo creo que ahorita la pelota está en la cancha del gobierno, como se dice vulgarmente. Me parece a mí que son demasiadas horas las que el gobierno se ha tardado en procesar en un ejercicio de introspectiva lo que está ocurriendo con estas denuncias que se han planteado. Yo creo que lo más importante en este momento es que el presidente trace una línea de versión, nos explique qué ocurrió, nos dé sus puntos de vista y que de esa manera esa respuesta que merece la ciudadanía le permita a la opinión pública tener como más claro el panorama, porque en este momento la guerra del relato la han ganado quienes están denunciando al gobierno y los sectores a los que más allá de una investigación también les interesa que el gobierno se caiga. Tú has dicho algo importante, y es la guerra del relato. Yo no puedo criticar a mis colegas de La Posta. Esto es una investigación, y una investigación que ellos dicen ha tenido muchísimos meses. Pero me preocupa algo, me preocupa un poco la ligereza en cómo en diagramas que ellos lo ponen al presidente de la República como la cabeza de una organización delincuencial que obviamente pues operaba en las empresas públicas, y también que se pueda decir que hubo filtración de dinero en el narcotráfico en la campaña presidencial. ¿Cómo ves tú eso? A ver, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Me parece a mí que la infiltración, las delaciones, la presentación de este informe por parte de La Posta podría entenderse como una investigación o como el inicio de una investigación sobre la cual otros medios como Plan B con mucha más sobriedad han avanzado. Yo lo único que, más allá que ha habido un debate a nivel de círculos periodísticos en el sentido de decir que que La Posta hoy tiene unos lenguajes y unas lógicas distintas con las cuales ellos comunican, y que esto es un producto de las nuevas tecnologías y de una nueva forma de llegar a la gente, que yo creo que ese debate es lícito. Lo que a mí sí me parece es que, como tú dices, María José, hay momentos de excesiva subjetividad, de una innecesaria carga de opinión y una innecesaria carga de veredicto, es decir, la capacidad con la que La Posta elabora veredictos. Me parece a mí que eso opaca la sagacidad con la que pueden investigar algo. Entonces eso me parece a mí que le ha enrarecido el debate en la ciudadanía, y que puede ser muy peligroso, porque sobre la base de esos veredictos que deberían ser mucho más reposados y mesurados, está el futuro no solo de un gobierno, no solo de un presidente, es del país, de la democracia. Exacto. Entonces yo creo que esa distinción sí hay que hacerla, y me parece que ahí tenemos que tomar las distancias, los correctivos, y ser lo suficientemente claros en eso. Los que siempre pescan a río revuelto ya están entusiasmados, Carlos,
porque enseguida vimos a un Leonidas Issa salir a decir que el presidente tiene que irse y otras voces de la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que estas voces puedan hacer una convocatoria masiva que pueda derivar nuevamente a un llamamiento a la gente de las calles y que esto pueda tumbar al gobierno nacional? Yo creo que es perfectamente posible que eso se dé. Creo que es perfectamente factible que ISA tenga la voluntad de hacerlo, porque me parece a mí que en este momento ISA, no porque sea un movimiento indígena, ¿no? Que eso quede bien claro. Creo que ISA como político, él como ser humano, tiene una visión muy contraria a lo que podría ser el equilibrio institucional. A él no le interesan estos juegos democráticos y institucionales. Él juega sobre la base de demoler las instituciones. Y creo que si es que el gobierno que da papaya, que no responde, que no estructura una línea sensata, clara de lo que ocurrió, que no toma una definición de cómo encauzar este problema, y por otro lado las fuerzas opositoras no reflexionan sobre lo que se puede venir después de una posible paralización indígena, creo que estamos dejándole en bandeja de plata el poder a los anarquistas. Entonces yo sí creo ahí, y me atrevería a pensar que sí hay fuerza, sí hay voces dentro del propio correísmo que quizá de alguna u otra manera consideren de que no es muy buen negocio jugar a la desestabilización total sobre la base de un bloqueo o un obstruccionismo por parte de ISA, porque creo que las consecuencias pueden ser peores. Yo lo que esperaría es que el gobierno, las fuerzas de oposición democrática, traten un poco de encauzar esa crisis desde el punto de vista institucional, y que ahí sea el gobierno, desde una buena aclaración, una buena narrativa, un acuerdo de trabajo amplio, o por último, una muerte cruzada o una renuncia, tratan de encauzar esto sobre la base de un diálogo institucional. Lo otro no sería para nada deseable, ¿no? Carlos, mi mamá y mi abuela, que han sido las reinas de los dichos, me decían siempre cuando yo era adolescente, bueno, no adolescente, ya era una joven mujer y comenzaba mi etapa laboral: llénate de amigos en la subida porque los vas a necesitar en la caída. El presidente está solo, más solo que nunca. No tiene respaldo popular y, peor aún, respaldo político. ¿Cómo crees tú que puede enfrentar una crisis de esta magnitud? Pues la verdad, me parece que este es el momento en la que el presidente desarrolle y lo conductor de lo que ha ocurrido. Me parece que hay unas pistas interesantes que el gobierno podría desarrollar en las próximas horas. Por ejemplo, el famoso caso alrededor del general Víctor Arauz. El general Víctor Arauz ha señalado desde el mes de diciembre acá que a él no se le ha comprobado ningún nexo con el narcotráfico. Creo que esa es su versión. No ha habido de parte de Contraloría, de Fiscalía, de otros organismos de control que hayan comprobado en realidad que el señor Arauz haya tenido nexos con el narcotráfico. Pese a ello, creo que el gobierno puede explicar las razones por las cuales no ascendió al general Arauz, le retiró la confianza, y luego todo lo que ocurrió en el caso de narcogenerales, que creo yo que es una pista como para entender realmente qué tipo de alcances podría haber tenido este señor Cherres dentro del gobierno. Es decir, si dicen que el señor Arauz conversó con el cuñado del presidente y con Cherres, y finalmente a Arauz no se le ascendió y no se le dio ningún tipo de prebenda, creo que ahí podría explicar que no era tan fuerte la presencia ni de gran cuñado ni de este señor Cherres en el gobierno. Entonces creo que ahí hay unos indicios que se deberían aclarar. Otro tema que me parece interesante que podría aclararse, es decir, el gobierno debería apelar a la memoria de la ciudadanía. A ver, en el gobierno de Correa se habló con declaraciones del mismo Mono Jojoy diciendo que el gobierno de Correa recibió plata para la campaña de las armas. El gobierno, en el caso de Gran Hermano, hubo unas comisiones especializadas que investigaron ese caso, y las instituciones, porque en ese momento quizá
quizás Correa tenía mucho más poder político, y pidieron que esas instituciones avanzaran más en una desestabilización, y el presidente Correa continuó su poder. Acordémonos del caso de las narcovalijas, que estalló todo el caso en donde supuestamente la diplomacia se ponía al servicio de unos narcotraficantes para que en valijas diplomáticas exportaran drogas. Y la sociedad, la institucionalidad, la asamblea, supo, no sé si con conocimiento de causa o con complicidad, supo blindar todo eso. Parece a mí que son elementos que en este momento caben poner en la memoria. Son las Sobre 8. eso, explicar cuánta madurez y cuánta sensatez necesita en este momento la Asamblea, la Fiscalía, las instituciones, la Judicatura, la prensa, el gobierno, la Asamblea, para que se aclaren las cosas de una forma prudente, de una forma sensata, que no sea esto el inicio de una mecha en que todo vaya a quedar por mil pedazos. No sé si me hago entender. Sí, son las 9. Que se defina bien lo que se quiere investigar y que eso es necesario, y el gobierno le debe explicaciones al país, pero también sobre la base de una madurez institucional. Son las 9 de la mañana, que estamos conversando con el periodista ecuatoriano Carlos Rojas. Carlos, aquí el símil es el siguiente según mi punto de vista. Mientras cada vez que a Correa se lo acusaba de algo, salían 850,000 personas a defenderlo, no solo él, salían los ministros, los asambleístas, los alcaldes, buscaban gente en el pueblo, buscaban una retórica, una narrativa diferente para defenderlo. En este caso, cada vez que sale uno de estos problemas, es la comunicación del avestruz. Mete la cabeza dentro de la arena y se acabó, no hablan. Así no se puede. Pues, claro, ese es un error elemental del gobierno. El gobierno ha tenido muy poca fuerza para defender sus propios argumentos, y eso le ha pasado factura. Pero yo creo que tampoco eso debería ser motivo como para decir ya, entonces que se vaya. No estamos diciendo eso, pero lo que sí estamos... No lo dices tú, pero sí, creo que en este debate... Pero tampoco hay no ayuda, no nos da los elementos de juicio para decir, oigan, a ver, nosotros los que tenemos 5 dedos de frente estamos pensando que es tirado de los pelos que la Asamblea piense que el presidente de la República está metido en casos de narcotráfico. Es jalado de los pelos, pero tampoco el gobierno ayuda para que las personas de a pie, nuestros oyentes, el común denominador, piensen lo mismo, no ayudan. Claro, exactamente, y eso creo que es algo que debe el gobierno reforzar, y me parece a mí que en este sentido, la línea argumental con la que el ministro Cucaló empieza su gestión en esto menos de una semana, podría ser interesante. Ojalá él tenga tiempo como para darle al gobierno un relato político. Es que las fuerzas políticas que permiten a Cucaló y al gobierno darle un espacio para que haya un relato político en el que el gobierno pueda explicar o dar ciertas certezas de en qué consiste todo este escándalo, creo que será una semana productiva. Pero si entra la sinrazón, entra el cargamontón, entra la capacidad de bloqueo por bloqueo, y ahí creo que muchos sectores de la prensa y de los sectores democráticos de este país no estamos ayudando lo suficiente a la institucionalidad. A eso me refiero. Yo creo que deberíamos todos pensar con cabeza fría, dejar que estas pruebas se analicen en el marco de las instituciones y no seguir. O sea, me parece a mí que yo veo muchos grupos de WhatsApp que lo que es una suerte como de desesperación frente a lo que está ocurriendo, y creo que eso es mala consejería. Yo lo que veo es una carnicería despiadada por el like y por los views, y eso realmente es muy peligroso. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, y le agradecemos a Carlos Rojas, periodista ecuatoriano, por haber estado esta mañana con nosotros en los micrófonos de Así Amaneció.